Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Yo quiero tocarles varios temas acerca de One Ecosystem. El primero de ellos se trata de nuestra blockchain pública. Muchas personas no creen todavía que estamos en una cadena de bloques pública. Quiero informarte y quiero anunciarte que esto ya es una realidad. En febrero del 2023, la compañía anunció que íbamos a una cadena de bloques pública. En aquel entonces estábamos sobre Ethereum y no quiere decir que al día de hoy no estemos en esta cadena de bloques, ya que opera en capa 1 y desde capa 1 está registrado nuestro contrato inteligente. Una vez que eso se dio, fue una sorpresa para muchos que la compañía optara por ir a pública de una forma tan rápida y tan directa, y nos sorprendió cuando nos dijo que íbamos a estar en Polygon. Investigando Polygon nos hemos dado cuenta que es una blockchain poderosa donde muchos proyectos de empresas gigantescas en Estados Unidos están conectados con esa cadena de bloques. Además de realizar 65.000 transacciones por segundo, es una cadena de bloques descentralizada que funciona en capa 2 utilizando la tecnología de plasma que desarrolló Ethereum hace ya varios años atrás. Ahora bien, esta cantidad de holders que mantienen la moneda, que al día de hoy está en 735.228 holders o personas que tienen una wallet llena de One, tienen su futuro asegurado. El trabajo fue complicado, fue arduo y de mucha paciencia. En los próximos meses la compañía irá a una etapa interesante, y es que va a permitir que los comercios afiliados en DealShaker y que tengan el sello de aprobado por el director global de esta compañía, les va a permitir en un pool de fiat intercambiar los One que reciban de la comunidad y de nuevos clientes por fiat. Para poder intercambiar los One por dinero fiat, se va a requerir entonces de un swap. Esto quiere decir que los One se van a poder intercambiar por USDT de la red de Tron, hasta donde tengo entendido, ya que esta blockchain es la que utiliza la compañía con los USDT para hacer depósitos en fiat a One Ecosystem y para hacer los retiros también. Entonces el swap se va a realizar de One a USDT a través de un exchange externo. Pero quiero decirte algo, no te ilusiones con el asunto de que ahora que se va a poder intercambiar en los próximos meses, yo voy a liquidar todos mis One y me voy a hacer millonario. Esto tiene un proceso y es necesario que lo entiendan. Y ya escuchamos por allí que la compañía dice que se va a intercambiar el One al valor de 42.50 por USDT. El que ellos lo estén diciendo quiere decir que esto va a pasar tarde o temprano. Pero los primeros en beneficiarse van a ser los comercios afiliados con el sello del director global, como les dije al principio, donde estos comercios van a estar regulados para evitar cualquier anomalía que pueda suceder. Sí, porque siempre hay el juega vivo. Ahora yo voy a afiliar mi comercio, que no lo tengo, pero lo voy a hacer exclusivamente para poder fusilar todos los One que yo tengo y hacer chen chen. Esto no es así. Todo tiene un proceso. Se requiere de comercios originales, comercios con patente legal en esta primera etapa, y tienen que ser aprobados no solo por el country manager que ya los ha seleccionado, sino que el comercio también contacte a la compañía para que le den el sello de verificación, y todos los comercios que tengan este sello de verificación van a poder recibir el One como mínimo al 50%, y de esta manera, por decir un ejemplo, si Luxor Computer recibiera este sello, automáticamente venderíamos toda la línea de productos Apple a nivel mundial. Esto sería poderosísimo porque esta marca la representamos nosotros hace 26 años
Y no nos cuesta nada comenzar a publicar dentro de DealShaker una que otras ofertas al 50% en One y 50% cash. Pondríamos esta oferta con el DHL incluido a nivel mundial y haríamos pruebas para ver cómo nos va y si esto funciona. Una vez que esto sea una realidad, entrará en esta línea de productos Apple para todo el mundo que quiera comprarlo. Esto puede pasar en cualquier momento, no va a depender de mí, va a depender de la compañía que quiera probar nuestro negocio, que está desde los inicios de DealShaker. Hace mucho tiempo, así es. Cuando iniciamos hicimos una oferta interesante, publicamos alrededor de 10 iPad mini, 100% One, y aunque ustedes no lo crean, eso se vendió en cuestión de segundos. Alguien de Europa compró los 10 iPad mini vendidos en One a un buen precio, quiero decirles, se vendieron bien esos iPad mini. Una vez la transacción se hizo, pensé, bueno, tengo que esperar que me contacten. Y yo le dije al cliente que compró los 10 iPad, esto es una venta local, no tiene shipping incluido y la única forma que puedes hacer para llevarte estos iPad es que vengas a buscarlo a Panamá. Dije yo, ¿no? A los 4 días, 5 días, estaba fuera de mi oficina en una presentación de One cuando me llama la secretaria por celular. Eric, llegó un señor de Europa por sus 10 iPad mini que los necesita y tiene los cupones aquí. Yo le dije, mándame la información de esos cupones para estar pendiente de qué se trata y déjame verificarlos. Efectivamente me mandaron los cupones, yo los observé, los redimí y le dije a la secretaria, haz la factura y entrégale los 10 iPad mini. Esta persona se los llevó. Yo no logré conocerlo porque estaba en una gira y llegaba ya como a las 8 de la noche a la oficina. Así que cuando yo llegué vi la factura con los datos, la firma y todo. Y yo, bueno, la persona se llevó sus iPad mini. Y eso sucedió cuando DealShaker estaba en sus inicios. Y quiero decirles, esta experiencia fue interesante por la velocidad con la cual se vendió la oferta. Fue instantánea a nivel global. Y con esa conciencia yo estoy aquí dispuesto a ofrecer toda la tecnología de Apple, Dell, Microsoft, Adobe y sobre todo de HP. Somos distribuidores de estas marcas hace años y podemos colocarlas en DealShaker. Pero vuelvo y repito, no va a depender de mí, va a depender de la compañía que apruebe nuestro comercio y podamos poquito a poquito ir introduciendo esta línea de fabricantes a la plataforma y empezar un canal de distribución y observar qué pasa. Quiero decirles que en la época de los inicios de DealShaker yo hice muchas ventas con Luxor Computer a través de la plataforma y le pudimos entregar a muchos socios en diferentes partes del mundo utilizando la compañía DHL. Y de esa manera pues logramos enviar a China, a toda Europa, a Rusia, a Argentina, México, toda Latinoamérica, Centroamérica, todo el mundo. España, Italia, Francia, me acuerdo. Y fue a través de este ejercicio de venta y distribución a nivel mundial que logré entender lo gigantesco que es un One Ecosystem. Por eso hay que tener fe en el proyecto, chicos y chicas. No se desesperen. Ya llegará el momento donde los IMA van a poder intercambiar sus One, pero tenemos que tener paciencia. Esta primera etapa es vital, es muy importante y quiero decirte que no debes perder la fe. El que la compañía esté anunciando que ya los comercios van a poder intercambiar el 100% de sus One por USDT, quiero decirles que esto es poderoso y es una excelente herramienta para ti, para mí y para todo el ecosistema. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. ¿Será que me regalas un me gusta?
Activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete que es completamente gratis. Nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.